Dios es bueno. Aleluya. Qué bueno que es ser parte de la casa de Dios. Qué bueno que estemos en la casa de Dios. Qué lindo que es saber que aquí en la casa de Dios hay un montón de gente que tenía un montón de problemas, un montón de gente que está saliendo de algunas situaciones, pero que el Señor tiene planes gloriosos para esas vidas. Quiero hablar de la iglesia y quiero de alguna manera poder llevar adelante un proceso en nuestros corazones para que podamos darle el valor que la iglesia tiene. Podríamos centrar este mensaje solamente en lo que Dios entendió que valía la iglesia y por eso determinó que la vida de su hijo sería suficiente para cubrir este costo. Pero quiero ir un poco más allá y quiero que nosotros podamos gozarnos y podamos valorar el hecho de poder estar. Quiero entender también que dentro de la iglesia habemos personas que tenemos dificultades para poder relacionarnos. Habemos personas que tenemos gustos diferentes a los otros. Habemos personas que tenemos mañas que arrastramos en nuestra vida. Habemos personas que tenemos un perfil cultural, otros que tienen otro. Habemos personas que les gusta determinada música y a otros otra. Y yo no quiero hacer una encuesta hoy de qué música te gusta, pero sí quisiera que podamos entender que mientras que estemos adorando y alabando a Dios, esto es suficiente. La idea es que hoy podamos meditar en esto que es tan grande, que es tan fuerte. La verdad es que tenía la palabra aproximada, lista, estuve cambiando el mensaje y otra vez y estuve hasta la madrugada de alguna manera queriendo mantener firme ese mensaje, pero Dios me había confrontado con esto y entendí que era lo que teníamos que hablar en la iglesia y es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la importancia de la iglesia en el nombre de Jesús. Así que la idea es que podamos meditar nosotros en esto de la iglesia y poder gozarnos en ser parte. Tuve la oportunidad de saludar a algunos cuando estaban llegando y los veía llegar con esa cara de gozo, de alegría, disfrutando el llegar a la casa de Dios. Y entiendo que ese es el proyecto de Cristo. Y también sé que hoy hay alguno que no pudo venir porque está pasando por un momento difícil, por enfermedad, está enojado, está... en el griego se dice empacado. Así que lo que podemos decir, podrá pasar algo. Alguno simplemente no pudo llegar hoy porque se complicó, llegó visita y quizás lo están mirando y queremos bendecirlo en el nombre de Jesús. Pero porque hemos entendido que Dios es un Dios de recompensas. Y las recompensas del Señor no se sirven de nuestra justicia. Nosotros recompensaríamos a aquellos que son fieles, que están y demás. Pero a Dios le place recompensar a todos. A todo el que llamó, Dios lo sabe recompensar. Así que si vos tenés más inasistencias que otro, estás bajo la gracia y la misericordia del Señor. Dios tiene recompensa tanto para uno como para el otro en el nombre de Jesús. Pero también Dios quiere seducirnos, atraernos y quiere servirse de nosotros, usarnos para la gloria de Él. Y eso es lo que pasa en la iglesia del Señor. Quiero leer el texto que está en Timoteo 3, versículo 15. Dice así: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hoy en día se cuestiona mucho la importancia de la iglesia. Muchas personas dicen, me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. Cuando empezamos a charlar, mi vecino es cristiano, pone alabanza todo el día. Y después cuando se baja el volumen, le está dando una paliza a la esposa. Hay lío, dicen malas. Por ahí gritan aleluya y al rato dicen una mala palabra. Pero eso es la iglesia. Y quieren justificar por qué no toleran a la iglesia. Algunos dicen, cuando vos llegás a la iglesia te dan la bienvenida. Otros dicen, son una manga de asquerosos, ni te saludan. Fueron a otra en esta casa de Dios, somos todos simpáticos. Así que, pero la idea es que algunos tienen cuestionamiento y generalmente la gente cuando uno la va a evangelizar, lo primero que dice, la verdad es que yo con Jesús no tengo nada que decir, estoy maravillado, estoy apasionado, disfruto ese amor, pero me cuesta la iglesia, me cuesta la iglesia. Y la idea es que nosotros como iglesia
Tenemos que llevar a la iglesia al nivel que debe tener. ¿Habrá alguna iglesia que está errante? ¿Habrá alguna iglesia que Dios ha dispuesto y ha preparado para un determinado contexto? Pero tenemos que estar listos para todo lo que Dios quiera hacer con nosotros y ser la mejor iglesia en el nombre de Jesús. Ahora, la mejor iglesia no es la mejor congregación, no es la iglesia local. Cuando hablamos de la mejor iglesia, estamos hablando de querer, de soñar, empezar a ser la mejor iglesia desde acá hacia toda la tierra y poder ponernos de acuerdo con otros que están alineados con lo que deseamos nosotros, con lo que soñamos nosotros, y entonces muchas congregaciones siendo la mejor iglesia de la tierra, hasta el punto de poder estar listos a haber alcanzado esa estatura del varón perfecto para esperar, conforme a lo que dice el Señor, la venida de Jesucristo. Hoy en día entonces nos encontramos con ese tipo de expresiones y otros están confundidos acerca de cuáles son las características de la iglesia. Algunos dicen, no, te amargan la vida, no podés salir mal la noche, no podés. Y algunos le dicen, sí que podés. Algunos dicen, no, desde que te veo que vas a la iglesia, nunca venís a la esquina, tenés la nariz re limpia. ¿Qué te hicieron ahí? ¿Sabe? Cuando alguien llega a la iglesia y es parte de la iglesia, está viviendo el proceso. Está siendo no solamente lo que declaró cuando lo recibió a Cristo en su corazón y comenzó el camino de salvación, sino que va a rumbo a la vida eterna en el nombre de Jesús. Y todo el favor y toda la misericordia que Dios tiene, la tiene lista y está dispuesto a derramarla sobre la iglesia. La iglesia tiene que aprender a clamar, tiene que aprender a rogar. La iglesia tiene que entrenarse en esto de buscarlo, de lograr que la gloria, y tiene que disfrutarlo, tiene que deleitarse. La iglesia tiene que tener intereses que no sean mezquinos. La iglesia tiene que disfrutar cuando mi primo recibe el Espíritu Santo, cuando mi compañero de célula y lleno de Dios tiene dones, ministerios, suelda, palabra profética. La iglesia lo tiene que disfrutar. Nosotros no podemos estar pensando si es calificable o no, si está bien o no. Nosotros tenemos que disfrutar todo lo que Dios está soltando porque eso llega para perfeccionarnos en el nombre de Jesús. Algunos desconocen la naturaleza santa de la iglesia y entonces en lugar de tratarla como preciosa, como la preciosa esposa de Jesús, hablan de una iglesia que está maltratada. Algunos, hasta he escuchado y he visto comentarios de una iglesia que se prostituye, una iglesia que no es digna, una iglesia que avergüenza. Y la verdad es que en algunos casos pareciera que está lindando con eso, pero cuando Cristo está en el centro, eso no puede pasar. El problema es que sacamos a Cristo del centro y ponemos en el centro a un hombre, a un ministerio, a un grupo de personas. Y lo que tenemos que hacer es conservar a Cristo siempre en el lugar más alto de la iglesia para la gloria de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es, así como lo deseamos para la iglesia, el proyecto primero tiene que ser personal. Y yo tengo que tener a Cristo en el lugar más alto de mi corazón. Yo me asombré más de una vez hablando con cristianos que hace mucho tiempo que están en las filas del Señor. Cuando llegaba la pregunta y charlando decíamos, ¿quién está ocupando el lugar más alto de tu corazón? Y algunos decían, mi hijo. Lo soñé tanto, esperé tanto. Algunos decían, mi esposa, porque si no me mata. Otros, pollerudo. Pero algunos declaraban eso. Algunos decían, mi mamá. Y buenas caras, mi mamá oraba, leía la palabra y empiezan a detallar a la mamá. Algunos, el papá. Para que todo tu contexto esté bendecido, quien debe estar a la cabeza es Jesucristo de Nazaret. Y yo tengo que aprender a poner a Cristo primero. Cristo es lo más importante para mí. Y si es lo más importante para cada uno de nosotros, será lo más importante para la iglesia en el nombre de Jesús. Así que la idea es que
De esta manera determinamos la pureza de la iglesia. De esta manera determinamos el porqué de la iglesia, la función de la iglesia. Y siempre con la intención de exaltar y de poner en alto el nombre de Jesucristo. En algún momento pudiera haber gente que menosprecia a la iglesia. Hay gente que de repente decide no congregar más. Tápate la boca y decirle al de al lado, no. Hay gente que decide no congregar más. Cuando vos escuchás las explicaciones, casi siempre es culpa de otro. Nunca es porque yo soy insoportable, porque no me banca nadie. Es porque el otro me mira mal, porque el otro hizo algo. ¿Sabe? Nosotros acá enseñamos que no hay que prestarse plata. Decirle al que está, si necesitas algo, cualquier cosa, no me avises. No hay que prestarse plata. Lo que podés hacer es sembrar. Porque si vos prestás, tu expectativa va a estar en la devolución de ese dinero. Y es muy posible que como ser humano, el que te pidió para zafar de su apuro, hizo promesas y luego no las cumpla. Y eso genere que vos quedes confrontado con uno. Después vos le pedís a otro y le haces lo mismo con dos. Y llega el momento en que las relaciones se ponen tensas hasta el punto de cortarse. Si alguien necesita 100 pesos, casi que hicimos un dibujito un par de veces para enseñarlo. Si alguien necesita 100 pesos, lo que yo tengo que decir, no te voy a prestar 100 pesos, pero te voy a sembrar 10. Y si vos tenés 10 amigos como yo, saliste del problema y no le debes nada a nadie en el nombre de Jesús. Estamos para sembrar. ¿Para qué estamos? Para si tu esposa, bueno, ¿qué va a hacer? Pues, dale, pero nosotros tenemos que tener esa autoridad y tenemos que estar dispuestos. No le vayas a decir a tu esposa, te siembro 10 porque después voy a tener problemas yo. Lo que tengo que entender es que tengo que estar listo para no generar compromisos que seguramente el hombre no va a poder cumplir. Tengo que, cuando escuchamos que alguien está enfermo, todos decimos, voy a orar. ¿Cuánto? Alguna vez en la vida. ¿O cuántos conocen a uno que dijo voy a orar y no oró nada? Yo conozco a uno. ¿Y cuántos ellos mismos no? Dijeron, quédate tranquilo. Ni se acordó nunca más. ¿Qué sería de nosotros si nuestra confianza estaría en los hombres? Cuando alguien te dice va a orar, dices, no quiero que gastes tiempo de tu vida. 30 segundos ahora, bendecime. Amén. Y ya está. Y se va, y ya oró. Cumplió él, no le dejaste un compromiso, no lo ataste a una oración y vos fuiste bendecido. No generemos. Cuando haya una madurez, cuando va a haber intercesores y los intercesores andan buscando la necesidad para cubrir, para orar y por supuesto es una bendición. Pero cuando hablamos en medio de un tono de amistad, con un vínculo cercano, seamos de esos que resuelven de inmediato para no quedar endeudados ni que nos deban. Y podemos entonces ser libres de toda acusación que el diablo un día quiera soltar en contra de esas vidas. Amén. ¿O no amén? Aleluya. Míralo al que está al lado y decirle, te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Algunos piensan que no es necesario reunirse. Míralo al que está al lado y decirle, mirá lo que me iba a perder hoy, estar al lado tuyo. Algunos piensan, sí, lo veo por YouTube, lo por streaming. El otro día fuimos con Cristian, un pastor amigo, y fuimos a ministrar en una iglesia donde se juntan pastores por el consejo de Almirante Brown. Y en el medio de esto había una charla de lo que está pasando en las iglesias de allá, no nuestra. Y que algunos no congregan y lo miran. Y algunos hacen la gran Netflix. No, 2 meses sin congregar y cuando le va todo mal, clavan 8 cultos al hilo. En la casa se ven todos los capítulos juntos. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos toda la semana la oportunidad de estar en Cristo para la gloria de Dios. Así que lo que pasó hoy fue tremendo. Hoy
el Señor allanó el camino. Hoy el Señor envió sus ángeles, espada en mano, para intervenir, para que nada se oponga. Y aunque alguna cuestión hubo, te apretaste el dedo cuando cerraste la puerta, te olvidaste la Biblia, no sé qué pasó, pero estás en la casa de Dios. Y esto es buenísimo, esto es una victoria. 2 o 3 en su nombre, el Señor está en medio de nosotros. Así que entendemos que es muy, pero muy importante. La iglesia es algo que debemos y considerar como valioso. A veces levantamos el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, tan alto que parecería que no tendríamos que hablar de la iglesia, pero a Dios le pareció que la iglesia es valiosa y nosotros no podemos quitarle valor. Tenemos que valorar la casa de Dios. Valorar la casa de Dios. En primer lugar, la iglesia, entonces, es casa de Dios. Y esto no se refiere a un edificio donde se reúne la iglesia, se refiere más bien a quienes componemos la iglesia. Aquí, casa se debe interpretar como familia. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Ministrarlo al que está al lado, decirle, pariente. Hay un parentesco divino entre nosotros y el Señor lo ha preparado así. Y Dios nos puso juntos porque con nosotros juntos va a hacer cosas tremendas para su gloria. Pero tenemos que entender que detrás de esto, de estar juntos en un mismo lugar, está el Señor. Está el Señor. La metáfora de la casa puede tomarse en 2 sentidos. En cuanto a la iglesia, que es un edificio espiritual formado por piedras vivas. Así lo dice Efesios 2, versículo 21. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Somos piedras vivas que estamos conformando este edificio glorioso donde habita el todopoderoso Dios. Efesios 4, versículo 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para esto es la iglesia, para esto es la iglesia cuando está unida, para esto es la reunión, para esto necesitamos estar en la casa de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 5 dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. En cuanto a los fieles, por la condición de hijos de Dios, constituyen como la familia, la casa de Dios. Gálatas 6, versículo 10, nos enseña esto. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. No quieren hacer el bien. Hagamos bien a todos. Al que te cabe, al que no te cabe, al que no te lo fumás, a todos le tenés que hacer bien. Decirle al que está al lado, no voy a parar de hacer el bien. Tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Tenemos que tener esa disposición, tenemos que tener la intención de mostrar que en nosotros hay algo diferente. Cuando hay un accidente, cuando hay una situación difícil, muchos son los que pasan de largo. Cuando hay alguien que la está pasando mal, cuando hay alguien que está enfermo en el barrio, cuando hay una anciana en el barrio que está sola, son muchos los que pasan de largo. Que nosotros no seamos los que pasan de largo, que nosotros podamos ser aquellos que estamos atentos, buscando la oportunidad para que Dios nos use, se sirva de nuestra vida y podamos ser ese canal para bendecir. Los que tenemos la oportunidad, entonces buscamos ese momento y hacemos el bien a todos. ¿A quién le hacemos bien? Y decirle al que está al lado, y en especial a la familia de la fe. Efesios 2, versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia de Dios. El texto está llevándonos al pueblo judío, pero nos está haciendo ver que el propósito de Dios también tuvo alcance y nosotros somos incluidos y somos contados como hijos de Dios. Los demás no me creen. Somos contados como hijos de Dios.
Aleluya. Ministralo al que está al lado. Decirle, hijo de Dios. Aleluya. Tu declaración es profética, poderosa. Tu declaración determina lo que el Señor ha determinado será, porque tus labios, que son los labios de la familia de la fe, lo están declarando. Al lado tuyo hay un hijo de Dios. Atrás tuyo hay otro hijo de Dios. Este lugar está lleno de hijos de Dios. Aleluya. ¿Sabe? La humanidad es creación de Dios. Y como humanidad simplemente está bajo las reglas y el cuidado que Dios tiene para con la humanidad. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos favor de Dios y especial cuidado de parte de Él. Y aún se sirve de nosotros para interactuar de tal manera que nos bendigamos los unos a los otros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hebreos 3. Versículo 5 y 6. Moisés fue fiel como siervo sobre la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Versículo 6. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Y esa casa somos nosotros. Siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Mi confianza y mi esperanza deben estar en el Señor. Eso me hace parte de la casa y lo vivo de esa manera en el nombre de Jesús. La iglesia es ante todo una familia. ¿Qué es la iglesia? Así debe ser concebida. Algunos pastores pretenden que las iglesias no pasen de 50 miembros, porque más de eso hace que no nos conozcamos, que no estemos cerca, que la iglesia recién pasa a ser una familia después que cumple los 10 años, los 15 años. Yo quiero entender que Dios tiene la capacidad, por el Espíritu Santo, de llevarnos a una relación que se perfecciona día en día, a una relación que es bendecida, guardada, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y todos nosotros podemos ser aquellos que estamos involucrados de acuerdo al orden que Dios puso en medio de nosotros y ser determinados como familia, ya seamos 10 o seamos miles en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Tenemos que tener esa intención de conocernos, tenemos que visitarnos, tenemos que vernos. Los pastores muchas veces están en contra de que nos visitemos. Ahora, si el hermano que te visita llega y te dice, viste el pastor que cachivache, ahí échalo inmediatamente. Pero si el hermano que te visita viene a bendecirte y dice, quiero bendecir tu casa, quiero orar con vos, quiero que tomemos unos mates 15 minutos y después 15 minutos oramos y me voy sabiendo que solté bendición. Te espero en casa un día de esto. O ¿qué problema tenés? ¿Qué situación estás pasando? Y oramos. Esa es la familia y eso es lo que tenemos que buscar en el nombre de Jesús. Tenemos que buscar en el nombre de Jesús. Así que la iglesia ante todo es una familia. Y así debe ser concebida. Hay una frase que dice que la iglesia no es un lugar, sino una familia a la cual perteneces. Y está bueno que guardemos esa frase en nuestro corazón. La iglesia no es este edificio, la iglesia es una familia a la que yo pertenezco en el nombre de Jesús. Es muy cierto y nos da convicción. Debemos desear ser parte, debemos desear mantenernos y desear continuar con el crecimiento de esta familia para la gloria de Dios. La iglesia es del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? La palabra eclesia viene del griego, que quiere decir una compañía de personas que han sido convocadas. Quiero hacer sencilla la traducción. Un grupo de personas que han sido convocadas. La llamada de Dios se ha hecho al mundo entero. Muchos fueron los llamados. Pocos fueron los que han quedado. Tenemos que entender que los que estamos aquí gozamos de cierto privilegio. Vimos lo que otro no vio. Recibimos lo que otro no recibió, retuvimos lo que otros dejaron pasar. Algunos lo estamos arañando, pero estamos en la casa de Dios. Y tenemos que estar gozosos por eso. Hoy mismo hay gente que está partiendo sin el Señor a un destino incierto, a condenación eterna. Y eso no es solo culpa de que la iglesia no evangelizó.
Muchos de ellos fueron bendecidos, muchos de ellos fueron parte cuando estuvieron pasando un momento difícil. Muchos de ellos se acercaron a la iglesia en el momento donde no tenían el control. Inmediatamente que salieron de esa situación, se alejaron y fueron atraídos por lo que el mundo promueve. En general, el hombre cree que tiene tiempo. El hombre cree que él puede dejar a Dios para último momento. Ministré gente mayor, llevé a los pies de Cristo a mucha gente. Ministré a gente que se enamoró de Cristo, estuvo algunos años más en Cristo y luego partió con el Señor. Y ministramos gente que siempre postergó, que dijo, es lo mejor que me puede pasar es ser cristiano, yo los amo, yo quiero estar cerca de ustedes, yo quiero ir a la iglesia, pero viste, y ahí las explicaciones del mundo, lo que tira, lo que a mí me gusta, viste, a mí me puede esto, y dale con eso. Y de repente, algún caso, nos llaman por teléfono, en un hotel de alojamiento, explotado, muerto, dado vuelta, una sobredosis. En otros momentos, un accidente inesperado. ¿Sabe? Cuando llega ese momento, alguno puede tener la bendición. Yo he ministrado a ancianitos que han confesado haber sido 80 años una basura, inaceptables para cualquier ser humano que se quisiera parar al lado. Pero Dios en su misericordia permitió que en esos 15 minutos antes de morir pudieran recibir a Jesús en su corazón y pudieran amigarse con Cristo, ser familia por unos minutos y pasar a una eternidad con Cristo. Pero si no estás en la iglesia, podés ser cualquiera de los dos. Los que se quedan o los que tienen una oportunidad a último momento, que son los menos. Creo que el Señor no solamente quiere que zafes, no solamente quiere que entres. El Señor quiere servirse de tu vida. Quiere que vos seas el instrumento por el que muchos van a llegar a los pies de Jesucristo. La llamada de Dios se ha hecho entonces al mundo entero y todos la han aceptado, pero aquellos que han aceptado y que disponen su vida y que permanecen son la iglesia, son la iglesia. Esta iglesia es del Dios vivo. Esto se escribió muy seguramente para levantar el nombre de Dios. Hay algunas cosas que en el texto que leíamos aparecen y lo primero que podemos sacar como enseñanza es que hay una palabra que es central en ese mensaje y es la palabra del. Nosotros somos la iglesia, pero somos la iglesia del Señor. Decirle al que está al lado, del Señor. Esto implica pertenencia. En otras palabras, la iglesia es una familia, la que pertenece a Dios. Somos de la familia de Dios. Los que han aceptado el llamado de Dios a la conversión, los que permiten que Dios haga y nos lleve por ese proceso, entonces pertenecemos al Todopoderoso Dios. También en el texto que leíamos declarábamos que éramos columna de la verdad. Esta expresión se podría tomar de dos maneras. En Éfeso, donde se dirigieron estas cartas, la palabra columna tendría un significado especial. Para nosotros por ahí columna es la del alero, la de casa, la que está a la vista, la que acá molesta a algunos para mirar adelante. Pero en ese contexto la palabra columna era diferente. La palabra columna tenía un significado especial. La más grande gloria de Éfeso era el templo de Diana o Artemisa. El texto dice, grande es Diana de los Efesios, en Hechos 19, versículo 28. La verdad es que es una de las 7 maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran sus columnas. Tenía 123 columnas. Cada una de esas columnas había sido regalada, obsequiada por un diferente reinado. Cada rey de sus alrededores había determinado obsequiar una columna de esa majestuosidad.
Había en ese lugar estas columnas que habían sido regalo de reyes. Todas las columnas eran de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. Los efesios sabían muy bien lo hermosa que podía ser una columna. Así que cuando alguien estaba soltando un detalle de qué es la iglesia y estaba mencionando una columna, estaban teniendo visualización clara de lo que estaban hablando. A menudo se colocaba en esas columnas una estatua de un personaje o de un dios, alguien famoso sobre esa columna, para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y verse claramente hasta desde lejos. La idea aquí es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad, de tal manera que todos puedan verla. Que todos puedan verla. Una columna se empleaba solo para apoyar una estructura. Perdón, no se empleaba solo para apoyar una estructura, sino que a menudo se erigía en un mercado, en un lugar público, para colocar allí letreros, carteles, para colocar allí algún aviso, anuncios. La iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad en el nombre de Jesús. Tenemos como iglesia que mostrar a Jesucristo. Que mostrar a Jesucristo. Hoy cuando salíamos del culto de la mañana fui a ver qué pasaba porque había unos hermanos que fueron a la panadería. Salíamos del culto y se van a la panadería. Y fuimos a ver qué pasaba y de paso compramos también. Y entonces nos quedamos hablando y ellos estaban sacando unos cartelitos de, no sé ahora cómo se llama la bruja de turno acá en la zona. ¿Alguien sabe? Bueno, está por todas las columnas, por todo el barrio pusieron. Y bueno, ellos estaban sacando con mucho cuidado los cartelitos de brujería. Y entonces yo les decía, viste, bueno, eso es porque la columna nosotros no le pusimos nada. Si nosotros le poníamos algo, la brujería no le iba a poner una fotocopia arriba, no podía. Entonces ya quedamos que vamos a pintar todas las columnas del barrio en el nombre de Jesús. Y vamos a poner cartelería cristiana, neón, luz, no, bueno, otra fotocopia, no, pero lo que vamos a entender es que ahora vamos a poner nosotros el mensaje en el nombre de Jesús. También el texto decía que es baluarte de la verdad. Algunos estudiosos opinan que baluarte quiere decir defensa de la verdad. Entonces la iglesia existe no solo para proclamar la verdad, sino también para defenderla. Cuando entendemos esto, la idea es que podamos lucirla como una bandera, de tal manera que sea notorio que tenemos algo poderoso, algo grande, que debe ser mostrado y que otros deben desear tener, como nosotros ya tenemos en el nombre de Jesús. Las verdades de la Biblia hoy en día están bajo ataque. El cristianismo está tratando de ser redefinido. Los falsos maestros abundan, mas la iglesia está para combatir y para defender la verdad que todos estos ataques pretenden llevar al fin. Hoy en día algunas denominaciones están muy felices casando a dos pastores. Algunas denominaciones están levantando a pastoras que claramente expresan ser lesbianas. Algunas denominaciones están errando por completo, pero no por eso nosotros tenemos que sujetarnos. También estamos para hacer una defensa de la fe en el nombre de Jesús y para proclamar lo que realmente dice la palabra de Dios. Decir que aunque no te guste es lo que dice la palabra. La iglesia ha entrado en un sistema que está muy ligado a lo que es el marketing y de alguna manera intenta publicitarse, venderse. Y en esto lo que hace es alivianarse en algunas cuestiones.
Y entonces yo entiendo que tenemos que amar a todos y que todos son bienvenidos a la casa de Dios, pero cuando vos llegás a la casa de Dios, algo tiene que pasar. El pecado tiene que quedar en evidencia. Tiene que el Espíritu Santo convencerte y el Espíritu Santo te da la autoridad para que clames, ruegues por esa preciosa sangre que te limpia y te hace libre, aunque esa condenación te persiga a través de las generaciones. Cuando llega la sangre de Cristo, se va en el nombre de Jesús. Así que la idea es que la iglesia no está para negociar, la iglesia no está para decirte, yo entiendo que hay cosas que se salen de a poco, hay gente que vive desordenada por muchos años y tiene que comenzar a ordenarse, pero ese ciclo tiene final. Llega el momento en que la obra del Señor es perfecta y yo tengo que estar listo para que esa obra sea perfecta. Soy yo el que colaboro, el que sumo, el que aporto todo lo que tenga que aportar para que entonces esa obra pueda ser perfecta en el nombre de Jesús. Yo puedo llegar a la iglesia en medio de los vicios y yo puedo estar luchando durante algunos meses, los más fuertes, durante algunos años, los más débiles, pero no puede pasar que toda mi vida esté luchando con los vicios. No puede pasar que yo pase años y años siendo siempre el que está en proceso. Algún día ese proceso tiene que culminar y yo tengo que pararme firme y declarar, hasta aquí llegó el viejo hombre y desde aquí reina Cristo en mi corazón. Yo tengo que determinarlo así. Yo no puedo decir mi perfil es desordenado en tal área, en otra área. Yo tengo que determinar que en Cristo tengo autoridad y poder para cambiarlo todo. Así que esto es la iglesia y nosotros no podemos osar despreciarla comportándonos de una forma despectiva con ella, rehusando congregarnos. Si yo soy iglesia, tengo que añorar congregarme, tengo que ser parte de la iglesia, tengo que involucrarme, tengo que buscar el lugar, tengo que encontrar el sitio donde yo soy útil, tengo que alcanzar el entrenamiento, tengo que buscar conocimiento. Alguno simplemente tendrá que asistir por un tiempo, alguno aprenderá lo más básico en la célula, otro cursará en algún tiempo la universidad de la vida, otro se inspira y va por más, porque cree que no solamente está para aprender, sino que se puede capacitar para enseñar. Y entonces se anima a hacer el instituto bíblico que tenemos aquí en la iglesia. Tenemos que estar entendiendo que el todopoderoso Dios nos está convocando, nos ha llamado no para zafar nada más, nos llamó para que seamos instrumentos útiles en sus manos para la gloria de Dios. Eso es lo que es la iglesia y yo no puedo determinar que la iglesia es algo menos que eso. La iglesia es un montón de gente que va rumbo a la perfección en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Parecería que este mensaje es para los que no vinieron y no para vos. Pero es bueno que vos lo atesores en el corazón, que lo guardes, para que también puedas ministrar a otros, para que vos seas el que alientes a otro que se ha detenido, que se ha quedado, que no está congregando. O alguien que hace el planteo, no voy a ir más, no cambia nada. Desde que voy a la iglesia me pasan cosas, se opone, hay oposición, hay cuestiones. Desde que voy a la iglesia discutimos más con mi esposa. Claro, antes te daba la razón como un loco. Ahora te entiende, te escucha y pretende que vos seas el hombre o la mujer que Dios quiere. Y en esas exhortaciones muchas veces nosotros encontramos desconformidad y nos desalentamos y queremos quedarnos. Este llamado no es cuestión de exclusividad. Este llamado fue para todos. Pero de alguna manera marcaste exclusividad por el hecho de haberte servido de la misma medida de fe que el Señor dio y poder creer de tal manera que estás viendo en vos la perfección que Dios va a alcanzar en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios junto a otros creyentes. Vos podés cantar en tu casa, vos podés poner algo en YouTube y cantar tranquilo toda la mañana. Pero cuando estamos acá desafinando juntos, cuando yo escucho tu alarido allá atrás, pero siento una cosa en el pecho porque... ¿Ustedes me escucharon cantar a mí?
mejor que no me escuche. Pero la verdad es que yo digo, yo que canto mal, y otros 200 que canten mal, y nos juntamos todos. Y Dios se perfecciona en la alabanza de su pueblo. Y yo arranco medio torcido, desafinado. ¿Cuántos cantaron san, porque no sabían la letra alguna vez? Yo casi siempre canto así. Pero la verdad es que en esta comunión, en esta unidad, en el momento de confesar lo valioso de la letra, en el momento, ¿sabe? En la alabanza a veces falla un instrumento, a veces el sonido, a veces se escucha más, a veces uno engancha un ritmo, otro va un poco más lento, hay que acomodarlo. Pero el hecho de estar juntos, ¿sabe? Los ángeles, que son los mayores adoradores, lo hacen por oficio, porque fueron creados para eso. Nosotros nos bañamos, nos cambiamos, tomamos el bondi, agarramos el auto, lo que fuera, y venimos a la iglesia. Y hacemos lo que ellos hacen por oficio, lo hacemos porque lo hemos decidido en nuestro corazón. Y eso es un piropo para Dios. Y por eso no importa que no suene tan lindo, pero para Dios se derrite cuando te escucha cantar. Dios se goza cuando te ve llegar, cuando te saludas con los hermanos. Dios disfruta que vos seas la iglesia. Y nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios disfruta. Así que necesitamos asistir para alabar junto a los otros creyentes y ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento. En la Biblia está todo y vos podés leerla en tu casa y podés atesorarla y podés buscar en internet y podés servirte de todo tipo de apoyo para poder ir. Pero qué bueno que podamos tener este momento donde Dios baja una palabra, la atesoramos en el corazón, somos desafiados, todos recibimos el mismo texto, todos somos inspirados en este texto y todos vamos por más en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva en Hechos 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No quiero hacerla larga, pero estás perseverando. Estás perseverando en la enseñanza, en la doctrina apostólica. Estás perseverando en la comunión los unos con los otros. Estás deseoso de saludar a alguien que no saludaste nunca para saber cómo se llama, para conocerte con alguien más de la casa. En el partimiento del pan, que es algo que vamos a llevar adelante hoy. Perseveran juntos en las oraciones. Debemos seguir ese ejemplo de devoción y tenemos que estar sujetos a todo esto que Dios está soltando como un desafío y que hoy quizás lo está despertando de otra manera en nuestros corazones. En aquel entonces no tenían un edificio designado para la iglesia, pero Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bueno, hacerle una sonrisa al que está al lado, decirle qué bueno es estar en la casa de Dios. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen. Cuando hay una reunión, cuando hay una célula, cuando hay un grupo, los creyentes crecen. Cuando yo escucho lo que está viviendo el otro, yo soy prevenido. Cuando escucho la forma en que el otro resuelve, yo soy alentado. Yo necesito seguir unido al cuerpo, necesito seguir creciendo. Yo voy a crecer en el nombre de Jesús. Crecen en el compañerismo, en la sabiduría, con otros creyentes, aún en la enseñanza de la palabra. Tengo mucho para enseñar.
¿Sabe? No hace falta que yo sea un teólogo. Si yo recibí a Cristo hoy y tuve una experiencia con la palabra de Dios hoy y mañana le hablo de Cristo a alguien, tengo 24 horas de ventaja y con esas 24 horas tengo un testimonio para darle a aquel que conoce a Cristo mañana. Y llegará el momento que tengo que presentarlo a un líder, a un maestro, para que le enseñe un poco más de la palabra y lo lleve más allá. Y algunos de los que yo lleve a los pies de Cristo me van a pasar por arriba en su conocimiento y algunos van a estar ahí cerca mío y van a ir creciendo conmigo y Dios va a permitir que formemos un gran equipo, una familia para la gloria de Dios. La asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia, no es un consejo que yo como pastor puedo darles. Esto es la voluntad de Dios. Y yo tengo que asegurarme de hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10, versículo 25 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Incluso la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes. El autor de Hebreos dice, poquito tiempo después de que el Señor ascendió, después de que el Espíritu Santo llega con poder, ya había problemas con el tema de congregarse y dice que ese no es el camino. Lo enseña en este texto el autor de Hebreos, que ese no es el camino que tenemos que seguir, que necesitamos la fortaleza que nos brinda asistir a la iglesia y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a la iglesia. Tengo que estar listo para lo que venga en el nombre de Jesús. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a los otros. Míralo al que está atrás y decirle, I love you, brother. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Tenemos que exhortarnos también los unos a los otros. Hebreos 3, versículo 13 dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense, dice esta versión, unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando estaban banqueñando, ahí tengo que ir antes que erre. La iglesia no espera que caiga para juzgarlo. La iglesia no espera que se equivoque para avergonzarlo y exponerlo. La iglesia tiene que estar lista para decirle, te veo que no estás congregando y eso es peligroso. La iglesia tiene que estar lista para decirle, no te veo bien, no te veo levantar las manos, no te veo feliz en la casa, no te veo adorar. Eso es muy peligroso. La iglesia está para advertir y cada uno de nosotros tenemos que tener esa libertad. Alguien te puede decir, ¿y quién sos vos? Y te puede buscar cosas del pasado y decirte, si hace 3 meses vos no levantabas las manos, ¿qué me venía a decir a mí? Y la respuesta es clara. Hace 3 meses yo estaba enfocada y estaba casi a punto de recibir condenación. Pero fui iluminada. Volví en sí y ahora me estoy levantando como un adorador, como alguien que exalta, que levanta el nombre de Cristo. Y por eso con esa autoridad te invito a que vos también lo puedas hacer. Tenemos que estar mirando lo que sucede a nuestro alrededor, no para juzgar a nadie, sino para cuidarnos entre nosotros, para estar seguros de que todos tenemos acceso a las promesas y a las bendiciones del Señor. Decirle al que está al lado, te voy a cuidar. Considerarnos unos a otros para estimularnos, para motivarnos. Hay dones, hay cosas que es clarísimo en el que está al lado tuyo que el Señor quiere hacer y algunos de nosotros simplemente nos callamos. Dice Hebreos 10, versículo 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras.
Hay muchas cosas buenas que vos podés hacer. Hay cosas que se están esperando de vos y es momento de que comiences a hacerlas. Tenemos que servirnos los unos a los otros. No mires al que está al lado porque no va a querer este versículo, pero tenemos que servirnos los unos a los otros. Gálatas 5, versículo 13, dice, les habló así: hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, por eso no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Decirle al que está al lado, estoy para servirte. Podemos instruirnos los unos a los otros. Romanos 5, versículo 14 dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Tenemos que estar listos para auxiliar. Yo pasé por una situación que le puede servir al otro. Yo recibí una palabra que cambió mi manera de ver las cosas y puede servirle al otro. Tengo que estar listo para ser de bendición en el nombre de Jesús. Tenemos que honrarnos unos a otros. Y dice la Biblia en Romanos 12, versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Tengo que honrar, decirle al que está, te veo más alto que yo. El que está al lado tuyo es grande, es valioso y tenés que honrarlo en el nombre de Jesús. Es alguien que fue comprado nada más y nada menos que por la sangre de Jesucristo. Tengo que ser bondadoso, misericordioso. También los unos con los otros. Efesios 4, versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y agrega algo que a ustedes les encanta. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Azul. Cuando una persona confía en Cristo para salvación, es hecha miembro de un cuerpo. Primera de Corintios 12, versículo 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes, funcionando. Primera de Corintios, puede buscar después 12, desde el 14 al 20. Ahí tenemos detalles. Si estuviéramos en la escuelita, estaríamos diciendo, si no tengo el dedito solito, ¿qué le pasa al dedito que queda solito? Decirle al que está al lado, palmó el dedito. Pero yo sin el dedito puedo seguir. Entonces yo tengo que ser parte como dedito de este cuerpo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Tengo que estar unido, tengo que ser parte, tengo que estar gozoso de ser parte de la iglesia de Jesucristo. No es suficiente asistir a la iglesia, debemos estar involucrados, decir que estar involucrate en algún ministerio que ayude a otros usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Efesios 4, 11 al 13, podés leer después. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez. Nadie va a poder alcanzar esa madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado, también exhortado por los otros creyentes. Primera de Corintios 12, 21 al 26, puede leerlo tranquilo después. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, la preparación, el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todos los creyentes. Lo tengo que tomar así. En algunos lugares, en la iglesia donde nosotros nacimos, se decía, tiene vida de iglesia. Eso significaba, congrega, se involucra, asiste, se lleva bien con los demás. Tenemos que tener vida de iglesia. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia y la participación y el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. No es obligatoria esa asistencia, pero alguien que ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar a Dios, de ser instruido en su palabra y tener compañerismo con el resto de los creyentes. Jesús
es la piedra angular de este edificio. Primera de Pedro 2:6 dice justamente esto. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Como materiales de construcción espiritual de la casa de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros, y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia, cada vez que la iglesia levanta la voz para adorar juntos, cada vez que la iglesia ora junta. Tenemos que estar listos y preparados para lo que Dios tiene, y la manera de poder lograrlo es estar unidos como iglesia. Le leo este pasaje que ya leímos, pero para que meditemos en nuestra oración luego. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos. Podría hacerse costumbre, y quebrar una costumbre es muy difícil, y hemos entendido que es muy peligroso dejar de congregarse. Entonces dice, si no, animémonos unos a otros. No soy yo, no es Ulman, no son los líderes los que tienen que estar viendo si estás o no estás en el culto. Vos tenés que velar por vos mismo y no podés dejar de congregar. Y vos tenés que velar por los que están a tu alrededor, por aquel que Dios quiera mostrarte, por ese rostro que quizás no te acordás bien el nombre, pero lo identificás, y preguntarle a los demás, a la chica de la entrada, a ese muchacho que tiene el pelo de tal forma, no lo veo en estos días, ¿qué pasó? Cuando consigo el contacto, voy a él en el nombre de Jesús, y entonces en amor lo exhorto a que pueda estar firme congregando para la gloria de Dios. Dice que tengo que animarme y animar a otros, animándonos los unos a los otros. Y luego dice, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo no quiero ser apocalíptico en esto, pero si contamos las señales, si queremos charlar de los tiempos, parecería que no está tan lejano. Pero si a Dios le place, por amor a los que se pierden, retener su segunda venida por un siglo más. Gracias a Dios por su misericordia, pero yo debo ser el que ya está listo, el que ha entendido que esto se debe manejar con la urgencia que amerita manejarse.